Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente aquí por el aire de Galáctica, Radio y Televisión Digital, desde Buenos Aires para todo el planeta, o desde cualquier parte del planeta para Buenos Aires, o desde cualquier parte del planeta para todo el universo galáctico, porque exactamente, además, salimos por internet, es decir, cualquier ser, incluso en la galáctica, que tenga internet puede encontrarnos. Bueno, saludos a todos los compañeros de Galáctica, a todos los contenidos que producen contenidos, a nuestro director Pedro, a Shoni también, bueno, y a todos los que llevamos adelante este proyecto. Bueno, estamos en ese momento hablando sobre sistemas políticos, ¿no? Político-económico, porque en realidad la política y la economía van de la mano casi siempre. Entonces, bueno, la semana pasada hemos tratado aquí sobre el anarcocapitalismo, ¿no? Y hoy vamos a intentar definir, estamos con sistemas más periféricos, que son más difíciles de comprender, más polémicos, más exacerbados, ¿no es cierto? Vamos a empezar por afuera hasta llegar al centro del tablero. Vamos a intentar comprender hoy lo que es el fascismo, porque la gran duda, el fascismo es una palabra que se está evocando mucho últimamente, ¿no? En la grieta política, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Brasil muchos detractores de Bolsonaro diciendo que es un fascista, o por ejemplo, la derecha más extrema diciendo, por ejemplo, a las militantes feministas que son feminazi. Es decir, de una forma u otra, ambas vertientes, izquierda y derecha, utilizan esa terminología fascista, nazista, para evocar o suscitar o instigar a la grieta política que vivimos en ese momento. Entonces, vamos a intentar comprender, ¿el fascismo es de derecha o de izquierda? Al final de cuentas, nació en la derecha, en la izquierda, y sus formas, por ejemplo, el nazismo, que es una variante del fascismo, ¿no es cierto? El nazismo es un típico, es la forma de fascismo que se dio en la Alemania. Entonces, ¿eso es derecha o izquierda? Bueno, qué tema complejo, ¿no? Qué tema complejo. Bueno, a rasgos generales, eso está catalogado como siendo movimientos de derecha, ¿no? En general, por lo menos no hay un consenso de los historiadores, de los analistas políticos, de los politólogos, pero a nivel general esa es digamos, la imagen que se tiene. Pero bueno, hay muchas cuestiones aquí para entender, para poder posicionar. Hay muchas cuestiones. Vamos entonces. Bueno, primeramente, vamos a empezar con el nazismo en Alemania. Bueno, el partido de Hitler, el partido del cual, a través del cual Hitler fue elegido, porque fue elegido democráticamente, ¿no? Es el Partido Nacional Socialista, se llama Nacional Socialista, Partido Nacional Socialista, o el Nacional Socialismo. Entonces, bueno, obviamente que desde el título ya posee la palabra socialismo implicada, ¿no? Lo cual, ojo, socialismo no se confunde con comunismo, porque son dos cosas distintas que también vamos a tratar aquí. Ya hemos hablado más o menos, pero bueno, el socialismo no es lo mismo que el comunismo, ¿no? Pero por supuesto que sonamos de izquierda, el comunismo más a la izquierda que el socialismo. Entonces, bueno, el partido de Hitler tenía ese nombre, Nacional Socialismo. Vamos a empezar por los títulos, ¿no? ¿Qué significa nacional? Bueno, ahí sí, nacional, por lo general, tiene una acepción más de derecha, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra tierra, nuestra patria, tiene que ver con xenofobia, tiene que ver con cuestiones de raza, tiene que ver con cuestiones de identidad, o libertades sexuales, familia, en fin. Entonces, por el lado nacional tiene esa connotación. Y por el lado socialista es todo lo contrario, tiene la connotación, bueno, de una sociedad más igualitaria, más homogénea, ¿no? De menos libertades individuales, lo social. Por lo cual en el hombre tiene las dos vertientes.
Pero si bien es cierto que en el nombre existe esa cuestión, bueno, tampoco el nombre asegura una interpretación tan extrema, porque si no, bueno, la República Democrática de Corea del Norte, vamos, no se entiende mucho, ¿no? Porque sea democrática. La misma división de Alemania, ¿no? Que había Deutsche Demokratische Republik, la República Democrática Alemana, que es la Alemania precisamente del este, que no era democrática, ¿no? Entonces, bueno, desde el nombre no podemos asegurar. Entonces tenemos que analizar realmente lo que fue el sistema, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces. A ver, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias entre el fascismo, ¿no? Principalmente el nazismo? Yo digo principalmente nazismo porque, bueno, el nazismo fue la forma de gobierno fascista que fue más elevada, la más pura, la más nefasta, la más representativa, digamos, fue la forma por excelencia de expresión de un gobierno fascista, ¿no? Entonces podemos usarla como un ejemplo, ¿no? Y por otro lado, la forma más cercana, más pura, más nefasta, los mismos adjetivos que he utilizado de gobierno socialista con tendencia comunista fue exactamente Stalin, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podemos hacer una comparación. Bueno, la primera diferencia importante es que, y que inclusive es una de las razones por qué el nazismo o las alusiones al nazismo están prohibidas en prácticamente todo el mundo, y porque ser comunista o socialista no, aunque Stalin mató mucha gente. Pero hay una diferencia básica que tiene que ver con la doctrina, ¿no es cierto? Mientras el comunismo o el socialismo, ¿no? Hablo siempre del marxismo. Mientras el marxismo, la doctrina habla de la igualdad de trabajadores, es una lucha de clases en realidad, es una lucha del proletariado, proletariado, qué palabra, proletariado, a eso le marcamos mi acento, vamos. Proletariado. Bueno, es una lucha del proletariado, una lucha de clases, mientras que el nazismo o las formas de fascismo tienen que ver con luchas étnicas, tienen que ver con, entre comillas, raza. No es una lucha de clases, es una lucha de razas, entre comillas, una lucha étnica, ¿no? Entonces, esa es una diferencia muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, la sociedad, desde ese punto de vista, eso podría ser considerado muy de derecha, ¿no? La eugenesia, etc. Pero también, bueno, hay movimientos de izquierda actuales, por ejemplo, que son a favor, alrededor del mundo, que son a favor, por ejemplo, del aborto para, por ejemplo, hijos con síndrome de Down o con mala formación, con lo cual también podría ser comparado con la eugenesia del nazismo, ¿no es cierto? De Joseph Mengele, por ejemplo. Entonces, por eso digo que la línea es muy corta, ¿no es cierto? La línea que hay entre los dos. Bueno, eso por un lado. Hablé entonces comparando el stalinismo, por ejemplo, con el nazismo de Hitler. ¿Cuál sería la diferencia principal? Vamos a ver ahora la semejanza principal, ¿no? Y por qué algunos historiadores o politólogos dicen que el nazismo podría ser un movimiento de izquierda. Es un movimiento de izquierda. Bueno, tiene que ver precisamente con la parte del Estado, la importancia del Estado. Bueno, ambos son absolutamente antiliberal, absolutamente, ¿no? Ese modelo occidental neoliberal que conocemos principalmente después de la Segunda Guerra Mundial hasta los días de hoy, ¿no? Que todavía sigue siendo el modelo de Occidente, el liberalismo, tanto el nazismo como el stalinismo, por ejemplo, ¿no? Digamos, la forma más pura de fascismo y de socialismo, repito, ambos defienden estados absolutamente antiliberales, absolutamente anticapitalistas, estados enormes. ¿Qué significa un estado enorme? Significa un estado que te controla toda la vida, te controla la economía, te controla tu forma de ser, te controla lo que puedes leer, lo que puedes decir, lo que puedes estudiar, cómo te tienes que vestir, es decir, un estado ultra conservador, un estado absoluto, ¿no? El Estado siendo el centro de la vida humana, que es todo lo contrario de la ideología liberal, ¿no?
que es más de derecha en lo económico, porque también hay que separar el pensamiento político del pensamiento económico. El pensamiento económico es cómo quiero que, por ejemplo, se manejen los impuestos, el tamaño del Estado, etc. Y el pensamiento político tiene que ver con otras cuestiones, por ejemplo, las libertades sexuales, la identidad, las cuestiones de género. Entonces, pero eso se mezcla, ¿no? Eso se entremezcla. Entonces, desde ese lado podemos entender también el fascismo como un movimiento de izquierda en ese sentido, un Estado inflado, ultrapoderoso, indivisible, un Estado Dios, ¿no es cierto? O sea, la religión se traslada al Estado en realidad. El Estado toma esa función, ese rol de Dios central en nuestras vidas. Entonces, bueno, por otro lado, para los que defienden que el nazismo es un movimiento de derecha, podemos evocar también cuestiones como, por ejemplo, la raza ariana, raza entre comillas, porque no existe ese concepto en biología, pero bueno, la raza entre comillas ariana, el concepto de persecución a los judíos, a los homosexuales, a los negros, a todos los que no fueron pertenecientes a ese pueblo. En realidad el sistema se construyó alrededor de una idea de pueblo, de una idea de raza pura, entre comillas. Y entonces en ese sentido sí, ese movimiento podría ser considerado como movimiento de derecha, ¿no? Por lo que los periodistas somos muy críticos, no nos gusta dar muchas definiciones así de vidriera, esas cosas así de titular, pero por lo general el régimen nazista, en mi opinión, tiene al fin y al cabo, tiene un revestimiento más de derecha, pero bueno, confieso que hay muchas cosas de izquierda y confieso que la izquierda extrema de hoy utiliza muchos mecanismos que son típicos de gobiernos fascistas, como también la extrema derecha, ¿no? Incluso los neonazis son movimientos de ultraderecha, ¿no? Porque son movimientos que tienen que ver con esa cuestión identitaria también, que es muy compleja en Europa sobre todo, y ni hablar en Alemania, ¿no? Donde la nacionalidad está dada no por el nacimiento como está en Estados Unidos, sino por la sangre. Entonces ya comienza por ahí la cuestión también. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros en los días actuales? Es lo que yo decía al comienzo de ese informe, que intentamos tener una sociedad democrática que se aleje lo máximo posible del autoritarismo, ¿no? Su forma más extrema fue precisamente el nazismo. Entonces, en ese sentido, bueno, se ve ambos lados de la grieta acusando al otro de tener un poco de fascismo. Y es cierto que existe de los dos lados, es verdad. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha actuales poseen ciertos preceptos autoritarios que tienen que ver con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cuestiones como, por ejemplo, la cuestión de cambios lingüísticos, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de censura. Bueno, estamos viviendo hoy tiempos de censura, como se vivían los tiempos autoritarios también, ¿no? Los que somos periodistas sabemos que estamos en tiempos de censura. Hoy no se puede expresar la opinión libremente. Entonces, hay muchas cosas que están asociadas a la izquierda y que son fascistas. Como también hay cosas asociadas a la derecha que siguen existiendo, que son fascistas también, aunque están mal vistas, por suerte, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo, para terminar ese informe, quiero dejaros un comentario, una reflexión. Yo no creo que es tan importante posicionar en izquierda o derecha, porque eso también es un cliché que ya ni siquiera funciona en los tiempos actuales, porque bueno, eso es una definición jacobina de la Revolución Francesa, que tenía en aquel contexto un significado, ¿no? Los que estaban a favor del rey se sentaban a la izquierda, a la derecha, los que estaban contra el rey se sentaban a la izquierda, y bueno, y a partir de eso nació. Pero lo que quiero decir que sí es importante es que al fin y al cabo esos movimientos autoritarios tienen mucho de izquierda y mucho de derecha, y eso no cambia nada, cambia solamente la forma, ¿no? Por ejemplo, las dictaduras latinoamericanas de derecha utilizaban la religión como centro moral y las de izquierda
pregonan el marxismo como que Dios es el opio del pueblo, pero eso solamente la forma, porque al fin y al cabo, bueno, nos privan de nuestra libertad, ¿no? Y ahí se verifica el principio de la herradura, que al fin y al cabo las ideologías, tanto de izquierda extrema como de derecha extrema, al fin y al cabo se terminan por encontrar. Muchísimas gracias a vosotros que estáis del otro lado. Nos encontramos la semana que viene aquí por Galáctica, Radio y Televisión Digital. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica.